Tiene la palabra el diputado Daniel Lipovetsky, que comparte el tiempo con el diputado Petri y el diputado Borsani. Gracias, presidente. Para analizar el proyecto que estamos tratando en este momento, me parece que lo primero que hay que pensar es si es necesario realmente una ley, modificar la ley vigente de riesgo de trabajo. Y para eso hay que ver las condiciones fácticas que se están dando hoy en la aplicación de este régimen. Y lo primero que hay que tener en cuenta es qué está pasando con los infortunios laborales hoy en el país. Y lo que encontramos es que en los últimos años se ha producido una disminución en los infortunios laborales, pero paralelamente se ha producido un aumento en los juicios, en la litigiosidad originada en esta ley. Cuando pasa esto, hay dos causales que pueden ocurrir. Una es que cuando hay aumento de juicios, uno podría darse porque se da la violación de la ley o la aplicación de la ley, lo cual, como acabamos de decir, no se produce porque los infortunios laborales han disminuido en la Argentina en los últimos años. Y la otra razón es porque la ley puede ser defectuosa. En este caso, claramente la ley tiene problemas y esto es lo que ha originado la alta litigiosidad. No se puede responsabilizar a la industria del juicio. Me parece que hablar de la industria del juicio, hablar de la responsabilidad de los abogados es un error. Los abogados lo que hacen es defender los intereses del cliente y en este caso los abogados laboralistas defienden los intereses del trabajador a quien defienden. Por supuesto que después hay que ver si en la justificación jurídica de su demanda tiene que ver con quizá situaciones legales que habría que corregir. Y me parece que el camino de la ley que estamos aprobando va justamente en ese sentido, de corregir situaciones que han originado una alta litigiosidad y que en definitiva lo que hacen es de alguna manera afectar el régimen del sistema de protección de la ley de riesgos de trabajo hacia los trabajadores. Porque para eso hay que hacer un poco de historia. La ley de accidentes de trabajo en la Argentina, la primera ley fue del año 1915, fue la ley 9688, un proyecto de Alfredo Palacios, y que rigió durante mucho tiempo, más allá de que creo que sufrió alrededor de 27 modificaciones a lo largo de su historia, y que en su primer momento establecía una cobertura de seguros estatal, luego se permitió que haya una cobertura de seguros, pero en definitiva siempre de alguna manera obligaba al trabajador a ir a la justicia para obtener su resarcimiento indemnizatorio. El sistema de la ley 24557, que derogó en realidad la 24028, que fue la ley que reemplazó la 9688, cambió el eje del sistema y generó un sistema donde las aseguradoras de riesgo del trabajo no solamente estaban obligadas a indemnizar en caso de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, sino además de aportarles las coberturas médicas necesarias para que ese trabajador pueda cubrirse ante el infortunio, cosa que las leyes anteriores no lo hacían. En ese punto fue una medida acertada. Por supuesto que la ley fue muy polémica porque tenía otras medidas que no fueron tan acertadas, como por ejemplo la imposibilidad de que el trabajador pudiera accionar ante la justicia en búsqueda de una reparación integral a través del Código Civil, en ese momento el artículo 1113, provocando una discriminación respecto a los ciudadanos comunes que sí lo podían hacer, los ciudadanos no trabajadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, la ley fue declarada inconstitucional justamente por esta diferencia. Hoy la doble vía está vigente a partir de las modificaciones que se hicieron posteriormente a la 24557 y en el régimen que estamos aprobando mantenemos esa doble vía, pero lo que hacemos es de alguna manera tratar de que el trabajador que quiera de alguna manera cobrar su indemnización en forma expedita y evitar ir a un juicio puede hacer el camino de las comisiones médicas. Ese camino de las comisiones médicas, que había que mejorarlo porque en definitiva había que permitir que el trabajador pudiera concurrir a ella con un asesoramiento legal, lo hemos mejorado con este proyecto al establecer la posibilidad de que el trabajador concurra con su abogado. También hemos incorporado en este proyecto la posibilidad, la situación donde los honorarios de ese abogado los va a pagar la aseguradora de riesgo de trabajo y no el trabajador, con lo cual de alguna manera estamos mejorando el procedimiento y protegiendo al trabajador ante su concurrencia a la comisión médica. Por supuesto que si después el trabajador no está satisfecho con lo que dictamina la comisión médica, le queda expedita ir a presentar un recurso en contra de lo que dictaminó la comisión médica o también puede accionar directamente a la justicia, lo cual respetamos
el orden constitucional, los principios constitucionales que en su momento originaron el viejo fallo gorosito de la Corte que declaró inconstitucional la vieja 24.557. Por el otro lado, y acá lamento mucho que todos los que criticaron la ley se hayan omitido decirlo, se ha mejorado las indemnizaciones vigentes en este momento. ¿Por qué? Porque estamos incorporando la actualización de las indemnizaciones a través de la tasa activa. Y esto me parece que es un elemento importantísimo, señor presidente. Por primera vez estamos incorporando a una legislación del trabajo la posibilidad de actualizar una indemnización laboral a través de la tasa activa, lo que va a permitir mantener incólume las indemnizaciones que reciban los trabajadores por parte del régimen de las aseguradoras de riesgo del trabajo. Y además, incluso hemos agregado una situación que podría verse como de anatocismo, pero en este caso se permite, que es que en caso que la aseguradora de riesgo del trabajo se demore en el pago de su indemnización, va a tener que pagar la capitalización de sus intereses, es decir, se le van a aplicar intereses sobre el capital y los intereses por el tiempo transcurrido, lo cual es también una garantía y va a forzar a que los pagos de las indemnizaciones se hagan en tiempo y forma. Por el otro lado, también se ha dicho por acá que se obliga al trabajador a estar ante las comisiones médicas por largo tiempo y en vericuetros burocráticos. No es así, señor presidente. La ley claramente establece que el procedimiento de las comisiones médicas tiene un plazo de 60 días. 60 días. Si en 60 días las comisiones médicas no resuelven el trámite del trabajador, el trabajador tiene expedita la vía judicial, señor presidente, lo cual, por supuesto, va a asegurar que las comisiones médicas actúen en el menor plazo posible. Me quedan dos temas y ya dejo a mis colegas de bloque, señor presidente. También quisiera agregar que también en la ley se ha agregado la situación de las obras sociales. Ocurre muchas veces que las obras sociales sindicales terminan atendiendo a trabajadores por obligaciones que debían ser de la CRT. Ese es un tema que venía siendo reclamado por las obras sociales, por los sindicatos, por la propia CGT. Se ha incorporado la ley y, por lo tanto, a partir de la sanción definitiva de este proyecto, cuando una obra social cubra una obligación que debía ser de la aseguradora de riesgo del trabajo, luego tendrá que compensar a la obra social. Y por último, señor presidente, para ir terminando, la pata que queda, la prevención. Por supuesto que la prevención es clave para evitar que cada vez haya más infortunios laborales. Si bien las estadísticas ven en descenso, tenemos que lograr que haya seguridad cero o la mayor seguridad posible. Para eso es necesario mejorar las legislaciones vigentes. Hoy tenemos una ley de higiene y seguridad del trabajo que es muy antigua y es necesario modernizarla. Por eso, la ley que estamos aprobando da un mandato al Poder Ejecutivo para que en 3 meses prepare un anteproyecto de ley de prevención. Y me parece que esa es la clave del accionar de este Congreso en los próximos meses. Seguramente este año tenemos que tener como objetivo trabajar en una nueva ley de prevención que asegure que haya cada vez menos muertes y menos accidentes de trabajo en la Argentina. Por lo tanto, señor presidente, creo que esta es una ley que mejora la situación de los trabajadores, no solamente porque mejora el procedimiento de las comisiones médicas, sino porque también mejora las indemnizaciones y porque, en definitiva, también establece un mandato legal para que trabajemos en la prevención. Por lo tanto, creo que estamos haciendo un gran aporte a proteger a los trabajadores argentinos. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.